welcome to continuous learning with BioGuard. Thank you for all of you joining us today. It's a privilege to introduce our distinguished speaker, Dr. Marco A. Vega Gonzalez. Dr. Gonzalez is a veterinary doctor trained at the EFP of Veterinary Medicine, Universidad Las Peruanas. He's a specialist in companion animal medicine and regularly lectures to veterinary professionals on topics related to clinical nephrology and intensive care at conferences and seminars held in Colombia, Peru, and other countries. Currently, he serves as the medical director of UC Vet, a critical care and hospitalization unit located in Lima, Peru. In this webinar, Dr. Gonzalez will be guiding us through the topic of diagnosis and management of canine parvovirus. Now I'll hand this over to our partner, Veterinaria Especializada in Colombia. Thank you. Jefe Magda, es nuestra presentación. Okay. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, jefe. Bueno, tengo el gusto de presentarles al doctor Marco Antonio Vega González, quien nos va a acompañar hoy en nuestro webinar, donde vamos a presentarlo, médico veterinario con experiencia en manejo empresarial, consultas de cirugías en tejidos blandos, medicina basada en evidencia, análisis clínicos y actividades en consultorios en animales de compañía. El doctor Marco hoy nos va a presentar un tema muy importante que es enteritis parvoviral en caninos. Es un orgullo para nosotros presentar Veterinaria Especializada, una compañía que hoy cubre a nivel nacional. Trabajamos todas las ciudades en Colombia con la experiencia y compañía de todo nuestro equipo comercial y pues de la mano con nuestra línea BioGuard, que son todos nuestros test de pruebas rápidos para que ustedes los puedan conocer, las personas que ya los manejan, las preguntas que ustedes tengan, de verdad súper bienvenidos, gracias por acompañarnos y todas las preguntas que tengan se van a realizar terminando la presentación que va a hacer el doctor Marco. Doctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Sí, señor. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Como dijo la doctora Magda y el doctor Robert, esta noche vamos a hablar acerca de una patología bastante común en clínica de pequeños animales. De hecho, vamos a hablar acerca de enteritis parvoviral canina. Una enfermedad bastante común en nuestro medio. Básicamente vamos a hablar de esta enfermedad basado en este paper de la doctora Elisa Mazzaferro, hecho hace ya algunos años. Y esto debido a que durante estos años, los últimos 10 años, no ha habido grandes actualizaciones respecto a parvovirus. Y esto ocurre que ha sido una enfermedad que desde el año 1970 más o menos ha estado azotando al mundo. Se ha llegado a considerar una pandemia en animales de compañía y esa es la razón por la cual, pues cuando ya se ha vencido esta pandemia y se ha logrado controlar la enfermedad, ya no se ha hecho muchas más investigaciones al respecto. Yo creo que ya todas las investigaciones están hechas. Pero es interesante ver cómo este virus ha ido cambiando al pasar de los años y cómo esta enfermedad se ha logrado casi vencer
Sin embargo, aún se ven muchos casos. Eh, es, por ejemplo, bueno decir que más del 80% de pacientes salen adelante. Sin embargo, tiene algunas variantes que podrían generar grandes cambios en los pacientes y son cosas que es lo que nos interesa hoy conocer. Para comenzar, tenemos que decir que el virus, el parvovirus es del género Protoparvovirus, familia Parvoviridae, y básicamente es un virus muy pequeño que está disperso en todo el mundo. Este virus comparte un 98% de la estructura con el virus de la panleucopenia felina, por lo tanto, se ha llegado a postular que de hecho el virus de la panleucopenia felina es el inicio de la parvovirus canina. Entonces, se sabe, por ejemplo, que o se sospecha de que este virus de la panleucopenia felina tuvo cambios estructurales y mutaciones genéticas que lo llevaron a convertirse en un virus básicamente canino. Sin embargo, se sabe también que este virus no solamente afecta a perros, sino también a otros caninos salvajes como coyotes o lobos, y también zorros y mapaches. Este virus no afecta únicamente al sistema gastrointestinal, sino que ese es uno de sus tejidos diana, sino que también afecta al tejido linfoide, al timo y a las células de la médula ósea. Entonces, además de eso, podría afectar también a los miocitos cardíacos. Entonces, eso hace de que sea una enfermedad bastante compleja, porque no tiene solamente un tejido diana, sino que la parte gastrointestinal es una de las formas de manifestación clínica. Sin embargo, el tejido óseo, la médula ósea, es uno de los primeros afectados y el tejido linfoide básicamente queda destruido cuando tienes un paciente con parvovirus. La probabilidad de hacer una miocitis cardíaca o una endocarditis viral es baja, pero es algo que también ocurre en la realidad. El parvovirus empezó o se reportó por primera vez, el parvovirus en perros se reportó por primera vez en Europa en el año 1976 a 78, causando una epidemia de miocarditis y gastroenteritis. En ese tiempo era mucho más probable ver el caso de miocarditis, ¿sí? Hoy en día, sin embargo, ver casos de miocarditis parvoviral es algo menos probable. Y esto básicamente porque ah, durante los años, entre el año 76 hasta nuestra actualidad, se han desarrollado distintos tipos de vacunas y se han probado distintas formas de inmunizar al paciente. Pero se sabe claramente de que un paciente con inmunidad pasiva es un paciente que va a tener mejores probabilidades de éxito que un paciente que no tiene inmunidad pasiva. Entonces es muy importante que los cachorros consuman calostro materno para que tengan cierto grado de resistencia ante esta enfermedad. El virus de panleucopenia felina tuvo que haber mutado unas dos o tres mutaciones, tuvo que haber tenido unas dos o tres mutaciones para volverse a hacer, para volverse un virus canino. Y aunque hoy en día sabemos de que no existe una gran cantidad de casos de parvovirus canino, cada cierto tiempo y cada cierta cambios de estación ocurre nuevamente brotes pequeños de esta enfermedad en diferentes partes del mundo. Por eso es tan importante entender y diagnosticar este problema. De hecho, la primera vez que se aisló el virus, se aisló una cepa llamada CPV1 y recién a partir del año 1980, por allí, se deriva lo que sería el CPV2 y luego las variantes CPV2A y la CPV2B. De hecho, esta CPV2B se
se encontró una nueva variante que se llama la CPV2C en el año 2000. Entonces, durante estos 50 años de parvovirus, ven cómo esto ha estado variando y mutando y buscando nuevamente afectar a los pacientes, afectar a los perros y a los cánidos. Lo bueno es que el desarrollo rápido de vacunación, de protocolos de protección y de cuidado del paciente hace que esta enfermedad no se vuelva a hacer eh, pandémica. Como les dije, ocurren ciertos brotes cada cierto tiempo, pero no es algo constante. Ahora, ¿cómo es que un paciente se contagia de parvovirus? Básicamente el contacto es directo, es oral nasal con heces vómitos o contacto por fomites. El paciente que lleva la enfermedad, que no necesariamente va a tener signos clínicos. O sea, ahí hay algo que es importante. No todos los pacientes positivos a parvovirus canino son pacientes que tienen enfermedad clínica. Hay casos de parvovirus canino en los cuales el paciente no tiene ningún tipo de signo clínico y son simplemente transportadores de la enfermedad. Estos pacientes pueden defecar en el parque y dejar allí el virus. Y el virus es un virus bastante resistente, es un virus muy fuerte que podría permanecer por semanas y hasta meses en el parque o en los fomites del parque. Entonces, de esta manera, cuando el paciente que tiene un sistema inmunológico más debilitado se tiene contacto con estos fomites, o con este virus en el parque, que es un virus libre, es como el paciente se contagia de manera directa, oral o nasal por las heces o el vómito. Ahora, ¿qué pacientes son más susceptibles? Bueno, primero los pacientes que son perros jóvenes, de entre 6 semanas hasta 6 meses de edad, y que no tengan vacunas o que tengan vacunas incompletas. Este paciente que es muy joven y que no tiene vacunas, podría estar libre y podría estar protegido si es que tuviera inmunidad pasiva que aún está circulante. Pero si es que el paciente no se alimentó adecuadamente o la madre no tenía una inmunidad muy desarrollada, es posible que este paciente sí desarrolle el cuadro clínico. Si bien no existe una predisposición racial como tal, porque sabemos que no es un virus, no puede tener una predisposición racial como tal. Sin embargo, existe la posibilidad de que pacientes de crecimiento rápido, con rápido intercambio de células epiteliales, intestinales o linfoides, sean quienes presenten más cuadros clínicos y sean quienes tengan más riesgo de muerte. Entre estas razas están los Rottweiler, los Doberman, los pasteros alemanes, los Pitbull, Labrador Retriever, Springer Spaniel o los Spaniel ingleses. Ahora, esto no es obligatorio. De hecho, podemos tener un poodle que tenga también parvovirus o un bulldog francés que tenga parvovirus. Solamente que en los pacientes que tienen mayor recambio celular es en los que ocurre con mayor facilidad la infección parvoviral. Ok, ¿cómo ocurre todo esto? A ver, para comenzar, resulta que cuando el paciente tiene exposición al virus o tiene contacto con el virus, este contacto va a, este contacto hace que el virus entre a su organismo y inmediatamente vaya hacia los ganglios linfáticos orofaringeos y mesentéricos del timo. Entonces, al entrar a estos espacios, lo que va a ocurrir es que Lo que va a ocurrir es que este virus va a producir una viremia que ocurre entre el día 1 y el día 5 post-infección. Y esta viremia llevará a un periodo de incubación. En esta viremia, lo que vamos a encontrar básicamente es letargia del paciente, de repente por allí un poco de fiebre o alguna alteración inespecífica del paciente, ¿sí? Como el paciente está comiendo, no tiene diarrea, de hecho tiene a veces hasta buen ánimo,
no se va a notar que el paciente está infectado. Posteriormente a eso ocurrirá lo que se llama el periodo de incubación, que dura entre 4 a 14 días, lo cual quiere decir de que el paciente en ese periodo de incubación puede estar sano, en teoría, y no presentando ningún signo clínico. Hay algunos otros que presentan una simple diarrea, ¿no? Un periodo de diarrea no sanguinolenta, simplemente diarrea, como si fuera indiscreción alimentaria. Y esto en realidad se trata de un inicio de la presentación clínica del parvovirus canino. Durante este tiempo, lo que va a ocurrir es que va a haber una replicación viral rápida a nivel linfático, al nivel de los linfocitos, que básicamente va a destruir los linfocitos. Entonces, un paciente con parvovirus que está en periodo de incubación o que ya comienza a presentar o una infección temprana y comienza a presentar signos clínicos, uno de los primeros signos hematológicos que veríamos en él es una linfopenia marcada. Y esto ocurre básicamente porque la médula ósea se ve afectada, se afectan los linfocitos y estos linfocitos al destruirse van a bajar en conteo. A esto si le sumamos que el paciente puede tener como respuesta un proceso inflamatorio agudo o una bacteria, no lo sé, imagínate un Clostridium que esté por allí de manera eh, saprófita en el cuerpo del paciente y este Clostridium comienza a exacerbarse, esto generará un aumento de leucocitos y por lo tanto el recuento de leucocitos, el recuento total va a ser un recuento normal. Entonces, el recuento de leucocitos como tal no es tan importante respecto al recuento de, ah, de linfocitos. Por eso es importante utilizar un sistema hematológico que nos permita el recuento diferencial. El recuento diferencial es lo que nos va a dar la gran diferencia entre si el paciente presenta o no presenta una infección de este tipo. Además de eso, se van a ver alteradas las células epiteliales intestinales, las criptas de Lieberkühn se ven destruidas también. Y esto, al generar una regeneración rápida, llevará al sangrado intestinal. Y ese sangrado intestinal generará unas nuevas células de cripta, pero sin la capacidad de absorción. Entonces, esto va ocurriendo todo el tiempo. Se generan nuevas células, hay destrucción y de hecho este tejido que está siendo destruido es un tejido que muere y al estar muerto generará pues las características clásicas de sepsis. Un paciente con parvovirus se debe considerar un paciente séptico porque el sistema inmunológico está alterado, es un paciente que tiene tejido muerto dentro de su cuerpo y que este tejido debe ser eliminado rápidamente. La médula ósea se ve afectada, produciendo más linfopenia, produciendo alteración de las células blancas, y esto llevará a que haya una eliminación del virus y por lo tanto todos los perros que estén cerca de este paciente enfermo podrán presentar también parvovirus. Por otro lado, a nivel de las células intestinales, de las criptas epiteliales intestinales, les ocurrirá lo que les indiqué, alteración de recambio de eritrocitos, de enterocitos, lo cual va a afectar la capacidad de absorción de nutrientes. Entonces, este paciente que está parvoviral, con una infección parvoviral manifiesta, va a tener una malabsorción de nutrientes. Esta malabsorción de nutrientes se va a manifestar como la diarrea que vemos y el paciente que come y no puede subir de peso, un paciente que está perdiendo condición física todo el tiempo. Y esto debido a que hay una enteritis que llevará posteriormente a los vómitos y a las diarreas sanguinolentas que conocemos. Y esto podría llevar a una translocación bacteriana por las bacterias saprófitas del sistema gastrointestinal que se manifestarán en el paciente como los signos característicos de una sepsis, con fiebre o con hipotermia o con hipertensión o hipotensión
o con un aumento de leucocitos o con un descenso de leucocitos. El descenso de leucocitos es lo más común. Pero es importante que tengamos en consideración que este paciente tiene síndrome de malabsorción. Entonces, la alimentación del paciente debe ser una alimentación bastante dirigida a que el paciente pueda alimentarse adecuadamente, porque recuerden que los pacientes que tienen parvovirus o que tienen cualquier patología que no se alimentan, es más probable que mueran. Entonces es importante que tengamos en cuenta de que el paciente parvoviral tiene este síndrome de malabsorción, lo cual obliga a que tenga un tratamiento especial en la alimentación. Ahora, por otro lado, siempre existía la duda, siempre existe la duda de por qué si el paciente tiene una enfermedad viral, debe recibir antibióticos en el caso de parvovirus. Y la respuesta es muy sencilla, es básicamente por la translocación bacteriana que ocurre por la muerte de las células intestinales. Entonces, al haber esta translocación bacteriana, este paciente necesita obligatoriamente llevar antibióticos para controlar esta población y que esto no lo lleve a la muerte. Pero además de eso, el parvovirus no solamente afecta a los enterocitos y al intestino, sino que también afecta a la médula ósea. Y en la médula ósea, lo que va a ocurrir es que este paciente va a impedir la producción de células de defensa. Esto llevará a una leucopenia, si es que no hay bacterias de por medio. Si es que hay esta leucopenia, por lo tanto no hay inmunidad. Y si no hay inmunidad, las bacterias saprófitas se convierten en bacterias patógenas y estas bacterias patógenas llevarán a shock séptico y muerte del paciente. Por otro lado, la afectación general del paciente, por ejemplo, a nivel cardíaco, llevarán a una falla cardíaca aguda. Lo mismo que la sepsis llevará a una injuria renal aguda y lo mismo llevará a una alteración funcional pulmonar aguda y también podría llevarlo a una disfunción hepática aguda. Por lo tanto, entrará en síndrome de disfunción orgánica múltiple, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica y la muerte. Entonces, como hemos visto, este paciente con parvovirus tiene muchas formas de morir, ¿sí? No solamente por el síndrome de mala absorción, sino también por la alteración que ocurre en distintos órganos del paciente y, de hecho, por la deficiencia de respuesta inmunológica. Entonces, vemos en este caso cómo siempre nos preocupamos exclusivamente del tema gastrointestinal. Sin embargo, estamos descuidando claramente el manejo de los otros órganos. Y estoy totalmente seguro que si hiciéramos bioquímica sanguínea completa en pacientes con parvovirus, encontraríamos muchos de ellos con falla renal aguda o patologías cardíacas o patologías hepáticas. Y esto nos demuestra que no estamos considerando al paciente como un ser integral, sino que estamos considerando al paciente con parvovirus solo como un paciente gastrointestinal. Ok, ¿cuáles son los signos clínicos de un paciente con parvovirus? Bueno, en un inicio, un inicio de la infección parvoviral, pues el paciente no tiene signos clínicos, ¿sí? Básicamente por la inmunidad pasiva. Entonces, si la inmunidad pasiva es efectiva, el paciente no tendrá signos clínicos. Y al no tener signos clínicos, pues pasará de largo. De hecho, estoy completamente seguro que en diferentes camadas, seguramente tendremos pacientes que sí hacen signos clínicos. Digamos, tenemos una camada de 10 pacientes y los 10 se contagian de parvo. Pues los 10 no van a presentar signos clínicos. Algunos van a hacer signos gastrointestinales leves, con un poco de fiebre y nada más. Sin embargo, habrán otros pacientes que sí hagan todos los signos clínicos del paciente parvoviroso. Comenzamos con anorexia, depresión y vómitos.
Eso es los signos característicos del paciente. Diarreas con o sin sangrados, que esa es la característica número uno del paciente parvoviral. ¿Hay alguna característica de las heces que nos hagan sospechar de parvovirus canino antes de la melena del paciente? Sí, de hecho las diarreas color verdoso son diarreas que suelen llevar eritrocitos, suelen ser producto del sangrado. Solamente que como hay un proceso digestivo, porque aún tiene células que son capaces de digerir y absorber, pues no se manifiestan primero como sangre, sino netamente como un proceso, solamente unas diarreas verdosas. Asociado a esto veremos cuadros de deshidratación aguda. Y la deshidratación del paciente se debe a que el paciente está perdiendo sangre, está perdiendo líquidos, no está pudiendo absorber y además está vomitando y tiene diarrea. Esto llevará a cuadros de hipoglicemia también. Y la hipoglicemia es algo que puede matar al paciente, llevando a signos neurológicos, como por ejemplo convulsiones, ¿sí? De hecho, en estos pacientes es común encontrar convulsiones por hipoglicemia. Entonces es muy importante, muy importantísimo medir la glucosa en estos pacientes 2 o 3 veces al día. El dolor asociado a los signos anteriores y al hilio paralítico es algo que debemos manejar y controlar. ¿Y por qué está ocurriendo este hilio paralítico? Pues básicamente ocurre porque al no haber un adecuado recambio celular y al tener este síndrome de mala absorción, lo que tenemos es que la comida queda estancada, o sea, los jugos gástricos y el alimento quedan estancados en el tubo intestinal, esto produce fermentación y esto genera dolor y la paralización de los intestinos. Y como consecuencia tendremos también fiebre en el paciente. Entonces, como ven, al inicio es una patología no tan severa, vemos signos poco específicos, pero que luego se van convirtiendo en signos muy específicos del paciente. Y ese es el momento en el que nosotros normalmente recibimos a los pacientes. En el caso de la miocarditis parvoviral, ocurre justamente por lo mismo. Hay un intercambio rápido de células cardíacas, lo cual, al ser infectadas por parvovirus, afecta la contractibilidad del músculo cardíaco, lleva a un proceso inflamatorio del músculo cardíaco, lo cual podría afectarse rápidamente en una falla cardíaca en contractibilidad. Ok, pero ¿cómo diagnosticamos a un paciente? ¿Cómo podemos diagnosticar a un paciente? Bueno, lo primero que hacemos es un hemograma, ¿no es cierto? Un hemograma y encontraríamos neutropenia, porque ya dijimos que hay una destrucción a nivel de médula ósea. Encontraríamos linfopenia, por la misma razón, una destrucción en médula ósea. Y de hecho, a nivel linfoide, el parvovirus entra al linfocito y lo parasita. Y a partir del linfocito es donde ocurre una replicación rápida. Por otro lado, tenemos anemia y trombocitopenia secundaria a toda esta alteración en la médula ósea y por lo tanto tendríamos un paciente que tiene hematológicamente signos inespecíficos. Anemia, trombocitopenia, que en este caso no estamos hablando de hemoparásitos, neutropenia o neutrofilia, dependiendo si es que hay un factor bacteriano de por medio, y linfopenia definitivamente, porque a nivel linfático, a nivel linfoide, es por donde ocurre la replicación viral. En bioquímica sanguínea, lo común de encontrar es una azotemia prerrenal. Quiere decir que hay alguna alteración que está haciendo que los riñones pierdan la capacidad de filtrar. Y por lo tanto, tendríamos un paciente renal agudo, pero prerrenal, causado por parvovirus. Lo segundo que tendríamos sería hipoalbuminemia. Y esta hipoalbuminemia se debe al síndrome de mala absorción. Ya les dije que se debe a que las células de las criptas de Lieberkühn no son capaces de restablecerse.
y más bien te generan unas células que son inactivas. Posteriormente tendríamos también aumento de células, aumento de enzimas hepáticas, lo cual nos está hablando de una falla hepática aguda también, pero esto normalmente no lo estamos considerando. Entonces, es algo que debemos acostumbrarnos a medir también. También podemos tener hiponatremia, hipocloremia y hipocalemia debido a, a los vómitos y a las diarreas. Entonces, es algo que debemos restablecer. Medir los electrolitos en el paciente que está en mal estado es una muy buena estrategia para elegir el tipo de fluido que debería tener el paciente. De hecho, entiendo que en un contexto totalmente latinoamericano, nosotros no contamos con una gran cantidad de fluidos, no tenemos una gran variedad de fluidos, de fluidos para dar terapias de fluidos, así que nos tenemos que regir solamente con lo que tenemos a la mano. Y para poder hacer un trabajo adecuado, necesitamos medir electrolitos para poder dar al paciente lo que el paciente realmente necesita. La hipoglicemia es otra consecuencia indeseable y esto es debido, lo mismo, al síndrome de mala absorción, ya que el paciente no puede alimentarse adecuadamente. Por ejemplo, este paciente se llama Mati, es un paciente, un pudelzoide, que presentó infección parvoviral. Y vamos a ver su hemograma. Vean, este paciente tiene una anemia, tiene hematocrito en 32,9, no es algo severo. Tiene hemoglobina en 11,5, no tiene una anemia severa, tiene reticulocitos dentro de lo normal, en 14,4, hacia la baja, ah, pero aún dentro de lo normal, lo cual lo hace calificar dentro de una anemia hipocrómica normocítica regenerativa. ¿No es cierto? Entonces, este paciente tiene leucocitosis con 21.730 leucocitos y en el recuento diferencial tenemos neutrofilia. Y esta neutrofilia se debe básicamente a que el paciente tenía una implicación bacteriana. Pero quiero que vean el estudio del día 3 de marzo, 3 de octubre del 2024, la primera línea de esta hoja donde vemos que tiene linfocitos en 0,91. Entonces, tuvo un episodio de linfopenia, aún sin alteración de los neutrófilos, aún sin alteración de otro tipo celular. También vemos en este paciente que tuvo desde el inicio un proceso de monocitosis. Y esta monocitosis se debe básicamente a que el paciente tenía desde siempre tejido muerto en su interior. Y esto pues, responde netamente a un tema de parvovirus canino. Este otro se llama Bluey, y Bluey, Bluey presentó algo muy similar. Vemos que tiene anemia, ¿sí? Igual es una anemia hipocrómica, normocítica, regenerativa, ¿sí? Entonces, además de eso, presenta neutrofilia en una pequeña cantidad de neutrofilia, nada muy severo, y los linfocitos en el caso de él están completamente normales. Entonces, ¿por qué este paciente tiene una respuesta distinta? Bueno, es sencillo, porque todos los pacientes tienen respuestas diferentes. Entonces, lo que nosotros planteamos y lo que está planteado en la bibliografía y en todos los papers es que no debemos basarnos solamente en lo que dice el paper, sino en la signología clínica. La clínica del paciente es mandatoria y siempre es importante leer todo el estudio completo, todo al paciente completo. Si el paciente tiene signos clínicos de parvovirus, es un paciente que no está vacunado, tiene diarrea, tiene vómitos y tiene anemia, no necesariamente vas a tener linfopenia para recién considerar parvovirus canino. Debes considerar parvovirus canino desde el inicio, considerando que vivimos en zonas endémicas del virus. La ecografía es una buena prueba diagnóstica, pero no es absoluta, ¿sí? Básicamente en ecografía lo que vamos a encontrar es una distensión del intestino delgado y el intestino grueso, porque ocurre
ilio. Entonces, al haber este ilio paralítico, un movimiento escaso de los intestinos y del estómago, un vaciamiento no efectivo, vamos a poder ver cómo estos intestinos se comienzan a llenar de líquido, ¿sí? Y ese llenar de líquido también produce dolor al paciente. Puede haber derrame peritoneal, pero esto más allá que un derrame producto de una peritonitis, es causado básicamente por los cuadros de hipoproteinemia. En el caso del duodeno, el duodeno es una porción del intestino que es muy sensible a la inflamación y la inflamación se muestra como un corrugamiento intestinal, lo cual haría que tendríamos que tener mucho cuidado con el diagnóstico en este caso, porque me ha pasado y nos ha llegado casos en los cuales el paciente tiene corrugamiento duodenal y ha sido diagnosticado como un paciente con cuerpo extraño lineal. Entonces, el paciente con cuerpo extraño lineal sabemos claramente que requiere cirugía, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Les cuento una experiencia, un par de veces ha pasado que nos han derivado algún paciente para cirugía de cuerpo extraño lineal y resulta que el paciente no tiene cuerpo extraño lineal, sino que tiene parvovirus. Y este diagnóstico de cuerpo extraño lineal era basado en el corrugamiento duodenal. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos este tipo de pacientes. Pacientes jóvenes, no vacunados o vacunados escasamente, que presentan signos clínicos gastrointestinales y que a la ecografía encuentras un corrugamiento duodenal, podrías tranquilamente ser provocado por una parvovirosis y no necesariamente por un cuerpo extraño lineal. Lo otro que suele ocurrir y que muchas veces se corrige solo, y eso es lo increíble de esta enfermedad, es que se corrige solo muchas veces, es que tiene intussuscepciones o invaginamiento intestinal. Entonces, al haber esto, que podría ser obstructivo y podría ser muy grave, es algo que hay que estar revisando y no considerar la cirugía en primera intención, ¿sí? Porque también nos ha pasado que hemos tenido pacientes que han entrado a cirugía por intussuscepción y que una vez dentro del abdomen ya no tienen la intussuscepción, porque ya se corrigió sola. Y esto ocurre porque hay el movimiento escaso intestinal que tiene el paciente, a veces es paradójico. Entonces uno mueve hacia caudal y el otro se mueve hacia craneal y se invagina uno dentro del otro. Y eso no lo hace, eh, eso es causado por las respuestas inadecuadas del organismo. Entonces, el organismo que está, digamos, atontado por todos los problemas que está teniendo, no solamente el tema parvoviral como base, sino el síndrome de disfunción orgánica múltiple y la azotemia prerrenal, etcétera, etcétera, lo van a llevar a tener estos comportamientos inadecuados. Entonces, en este caso, por ejemplo, la ecografía no es diagnóstica, pero sí es indicadora de que hay alteración gastrointestinal. Como vemos acá, por ejemplo, vemos acúmulos de líquido dentro del colon, dentro del colon del paciente, y hay grandes cantidades de líquido. Estas grandes cantidades de líquido son el líquido que luego sale en forma de diarrea explosiva. Y cuando tenemos estos cuadros, claro, eso es lo que queremos ver eh, como signo patognomónico de la enfermedad. Vemos acá el corrugamiento del duodeno en la primera imagen y luego vemos eh, la invaginación de los intestinos. En este caso, por ejemplo, vemos que esta invaginación tiene aún una señal Doppler positiva, lo cual es una buena noticia porque está diciendo que no es totalmente oclusiva. Y al no ser totalmente oclusiva, hay que pensar bien si queremos entrar a cirugía o no con este paciente. Yo seriamente diría que es una cuestión de estar observando al paciente, revisar ecográficamente varias veces al paciente durante el día para evitarle un estrés adicional. Ya el paciente está estresado, inmunológicamente afectado,
estresado anímicamente, el paciente no se siente bien, tiene distintas patologías que están ocurriendo al mismo tiempo, distintas manifestaciones clínicas, y me parece que no es una buena idea darle un estrés adicional con una cirugía innecesaria. Ok, para el diagnóstico tenemos otro tipo de pruebas. De hecho, la prueba de ELISA es una de las más conocidas, es el SNAP que todos conocemos. Es un buen medio de diagnóstico, ¿sí? Es un buen medio de diagnóstico. Se hace con heces, este te da valores, no te da valores, te dice si es positivo o si es negativo, y en base a esto es que comienzas el tratamiento del paciente. El problema con las pruebas ELISA es que son pruebas bastante costosas y que de hecho nos pueden generar falsos negativos, dependiendo de la excreción del virus. Entonces, me parece que no es tan efectivo buscar la respuesta ELISA, ¿sí? El tema con anticuerpos, sino que me parece que es mucho más efectivo buscar al virus. Y buscamos al virus con inmunocromatografía. La inmunocromatografía de BioWard, por ejemplo, es sumamente útil, ¿sí? Un estudio de inmunocromatografía in-house es una prueba relativamente económica, es una prueba altamente sensible, es una prueba altamente específica. Entonces, nos permite saber si positivo o negativo en corto tiempo a un precio razonable, lo cual es algo bastante bueno para nuestros pacientes. No está de más decir de que todo paciente que tenga alguna alteración gastrointestinal o alguna alteración extraña, como vómitos inespecíficos, diarreas color verdoso o color plomizo, antes de que sean sanguinolentas, es una buena idea hacer un test rápido de antígeno, ¿sí? Y esta prueba es muy sencilla. Básicamente lo que se hace es hacer un hisopado rectal y con este hisopado rectal se introduce dentro del diluyente y el diluyente se toma una muestra de este y se coloca en el cassette. Se esperan unos minutos y la prueba te dirá si es positivo o es negativo. Y si es positivo, lo mejor de lo mejor es empezar a tratarlo antes de que se haga más complejo. Entonces, vale la pena diagnosticar temprano al paciente para asegurarnos o por lo menos tener esa efectividad, esa sobrevida de más del 80%. Las pruebas de BioWard son pruebas realmente buenas para el mercado y son pruebas muy sensibles para nuestros pacientes. Podemos utilizarlas varias veces. Eh, en muchos pacientes, como les digo, no es una prueba muy costosa y vale la pena instaurar este tipo de estudios en nuestros consultorios. Las pruebas rápidas son lo mejor que la industria ha creado para nosotros. Por otro lado, existen las pruebas de inmunofluorescencia. Y las pruebas de inmunofluorescencia eh, lo que nos permiten es saber también si es que hay antígeno en la prueba de heces, pero nos dan un valor cuantitativo. Y ese valor cuantitativo es bastante útil para saber qué tan dañado está el paciente. Y nos permite ver en el futuro cuál es el desarrollo de esta carga viral del paciente a nivel del intestino grueso. Ok, el tratamiento del paciente tiene varias partes, ¿sí? La primera es la fluidoterapia. En este caso, sí, fluidoterapia es obligatoria, dado que el paciente está perdiendo agua por varias partes, ¿sí? Entonces, para esto nosotros tenemos que aprender a distinguir el porcentaje de deshidratación del paciente. Vemos que un porcentaje del 5% o menos es básicamente indetectable. No podemos saber si el paciente tiene deshidratación del menos del 5% porque no tiene ninguna manifestación clínica. Del 5 al 6% puede haber alguna alteración en mucosas orales y mucosas oculares. Es también una posibilidad, no es obligatorio. Entre el 6 al 8% hay un ligero retraso en la retracción del pliegue cutáneo, en lo que se reposiciona el pliegue cutáneo, y hay un ligero aumento en el tiempo de llenado capilar del paciente.
Ya del 9 al 12% estamos hablando de ya una deshidratación muy seria. Tenemos un retraso severo de reposicionamiento de los pliegues cutáneos, un tiempo llenado capilar mayor a 2 segundos, las mucosas orales y las mucosas oculares están secas, los ojos suelen estar hundidos, el pulso es débil y el paciente está hipotenso. Más del 12% de deshidratación, ya estamos hablando de un paciente que está muy próximo a la muerte. El paciente tiene que haber perdido mucho líquido para tener 12% de deshidratación o 10% de deshidratación, así que es un paciente que requiere inmediatamente resucitación hemodinámica. Y la prueba rápida te permite rápidamente saber si el paciente está infectado o no y comenzar con la resucitación hemodinámica y el manejo del paciente. Ok, ¿cómo sacamos el porcentaje o el ratio de líquidos que el paciente necesita? Pues esa es una fórmula, son fórmulas matemáticas con las cuales utilizas para saber cuánto fluido requiere el paciente. Básicamente es 30 por el peso del paciente más 70, eso es lo que requiere el paciente. O si es que el paciente es pequeño, utilizamos 70 por el peso del paciente a la 0,75. Entonces, con esto nosotros podemos restablecer la hemodinamia del paciente. Ahora, hay que pensar que el líquido que nosotros estamos introduciendo en el paciente por vía periférica o vía central, lo que tengas a la mano, no es que inmediatamente se va a distribuir. Este líquido demora 30 minutos en pasar del líquido extracelular al líquido intracelular. Y si hablamos del lecho vascular para pasar todas las barreras hasta llegar a hidratar a la célula, pues es un camino largo que demora 30 minutos aproximadamente. Entonces, los fluidos de reposición de resucitación hemodinámica ocurren rápidamente, en bolos rápidos y repetitivos. ¿Sí? Nosotros podemos restablecer el equilibrio hidroelectrolítico del paciente entre unas 4 a 6 horas. Eso es lo que demora más o menos. En algunos casos es de 6 a 12 horas. Y de allí corresponde darle tiempos de mantenimiento. Entonces, siempre la pregunta del millón es, ¿y qué líquido utilizo? ¿No es cierto? Bueno, en nuestro medio, completamente latinoamericano, donde no tenemos una gran cantidad de variedades de líquidos para utilizar en fluidoterapia, considero de que el primer líquido que debemos utilizar en todo paciente deshidratado es cloruro de sodio. Una vez que el paciente ha sido restablecido hemodinámicamente, recién consideramos el mantenimiento con un líquido tipo lactato de Ringer. Pero el cloruro de sodio es el único cristaloide que tenemos a disposición que llega hasta la célula e hidrata la célula. Y esto debido básicamente a la cantidad de sodio que tiene. Entiendo que tiene ciertos detractores por la acción que tiene en la arteria eferente del paciente a nivel renal. Tiene ciertos detractores porque produce una vasoconstricción y aumenta la acidosis del paciente debido al cloro, pero es el único fluido que va a llegar con efectividad hacia la célula, ¿sí? Y hacia el enterocito, hacia todas las células. Y va a llegar con efectividad y lo va a hidratar. Entonces, el primer paso es restablecer el equilibrio hídrico del paciente y una vez que se haya restablecido esto en unas horas, se comenzará con una fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento puede ser sí con cloruro de sodio, cloruro con dextrosa, o lactato de Ringer, o la lactato de Ringer con dextrosa, o glucosalino, o polielectrolítico, lo que tu paciente requiera. Pero lo primero es restablecer su volumen vascular. Cuando tienes deshidratación, esta es la fórmula que utilizas, se distribuye en 24 horas, en hipovolemias severas es de 4 a 12 horas y tienes que trabajar en bolos rápidamente para poder restablecer al paciente. Si no, pues no podemos avanzar con el paciente. Las pérdidas, como vemos, son básicamente tres. La primera pérdida es por vómito, la segunda pérdida es por diarrea y la tercera pérdida es la pérdida insensible.
En esta no estamos contabilizando la pérdida de agua por orina. También ocurre. ¿Y cómo podemos saber que el paciente se está deshidratando en nuestras narices, ¿no? O sea, tenemos un paciente que está vomitando. Tenemos un paciente que tiene diarrea severa. Este paciente sabemos que se está deshidratando porque además de eso está perdiendo peso. Y el peso del paciente es algo que debemos contabilizar todo el tiempo, ¿sí? Debemos contabilizar el peso del paciente. El paciente no puede ganar peso rápidamente porque quiere decir que lo estamos llenando de agua y llenarlo de agua lo llevará a una falla renal o acrecentará su falla renal y además lo llevará a síndrome compartimental donde habrá ya efusiones y habrá efusión pleural, de repente edema cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, pesar al paciente varias veces al día es una buena estrategia para asegurarnos que no estamos haciendo daño y más bien estamos mejorando al paciente. Ok, para calcular la fluidoterapia diaria del paciente necesitamos el fluido de mantenimiento más la deshidratación más las pérdidas continuas. Pero hay pérdidas continuas que no podemos medir, como por ejemplo el volumen de diarrea. Ok, sí lo podemos medir, pero no en líquido específicamente porque la diarrea tiene parte sólida. Lo mismo que en el vómito. El vómito no es solamente agua, también hay moco y hay otras cosas que no son parte de eso. Entonces, calcular la fluidoterapia depende del mantenimiento del paciente. ¿Cuánto debemos darle al paciente? Pues depende de lo que el paciente haya perdido y cuánto consideremos que es el porcentaje de deshidratación que el paciente tiene que ser restablecido. Para esto hay este estudio, que este sí es bien moderno, este es del año pasado, tiene menos de un año, es del 1 de julio del año 2024, donde la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios plantea el manejo de la fluidoterapia en pacientes. Y esto no es específicamente de parvovirus, de hecho, este estudio se basa en el modelo bicompartimental. Y el modelo bicompartimental de LIC y LEC te permiten saber cuándo y cuánto fluido darle al paciente. En casos en los que el paciente tenga, eh, en casos en los que el paciente tenga otros signos clínicos asociados probablemente a pérdidas de potasio, podemos restablecer el potasio. Acá, esta tabla que está allí es la tabla tomada del libro el libro de fluidoterapia. En este momento no recuerdo el autor. ¿Y el autor de esto? Bonagura no es. No recuerdo el autor, pero es el libro básico de fluidoterapia y disturbio electrolítico. ¿Sí? Este libro nos da y nos facilita esta tabla. Esta tabla nos permite saber cuánto debemos restablecer de potasio dependiendo de, de la concentración plasmática de potasio en el paciente. Se sabe que un paciente que tiene hipocalemia va a presentar signos clínicos cardíacos, ¿sí? Alteraciones en el electrocardiograma y en el caso de algunos pacientes presentan metroflexión, debilidad muscular, etcétera. Entonces, una vez que nosotros tenemos la medida del potasio del paciente, buscamos cuál es la concentración sérica de este paciente y restablecemos de acuerdo a la tabla que acá se nos ha entregado. Ese restablecimiento es lento, ¿sí? Más o menos ocurre en unas 4 a 6 horas y los volúmenes son muy pequeños. Normalmente las ampollas de cloruro de potasio llevan 2,68 equivalentes por ml. Entonces, para restablecer pacientes con hipocalemia, se hace muy lentamente, muy lentamente. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque cuando el potasio sobrepasa los límites de lo saludable, se puede volver peligroso para el paciente. Entonces, y esto hay que remedirlo cada vez 12 a 24 horas, porque el paciente va a seguir perdiendo potasio. El potasio no solamente lo está perdiendo por vía urinaria,
sino también lo está perdiendo, es porque el paciente no está entrando potasio a su cuerpo. Y si es que el paciente no tiene potasio en el cuerpo, pues va a tener hipocalemia, va a tener signos cardíacos y eso es algo que no queremos en el paciente, que no tiene nada que ver con con la endocarditis, la miositis cardíaca del paciente parvoviroso. Te dice que a menos de 3 milimol por litro tiene debilidad muscular, letargia, atonía, hileo, retención urinaria, depresión miocardial, poliuria, polidipsia, tremores musculares y a menos de 1,5 milimol por litro tiene signos severos como ventroflexión y arresto respiratorio. Entonces el paciente está muy mal. Por eso debemos medir el potasio todo el tiempo en el paciente. En el caso de hipoglicemia, hay que hacer mediciones seriadas de glucosa todo el tiempo, unas 3 o 4 veces al día. Felizmente no es algo muy costoso, es algo que se puede hacer rápidamente. Y hay que darle bolos de dextrosa en caso de tener hipoglicemia, porque la glucosa es sumamente importante para el metabolismo del paciente. Esperemos que se pueda controlar rápidamente, no solamente con bolos, sino también con infusiones de dextrosa, si es que el paciente lo requiriera. El apoyo oncótico es importantísimo, porque cuando tenemos un paciente que tiene una deficiencia de albúmina en el cuerpo, sabemos que esto altera su presión oncótica y hace que los fluidos comiencen a salir del intersticio y del lecho vascular. Entonces, un paciente que pierde fluidos a través de las arterias, a través de las venas, presentará pues edemas o efusiones. Entonces, lo ideal sería, claro, tener siempre a la mano plasma fresco congelado o congelado. Pero mira, en mi mercado, por ejemplo, no lo tenemos a disposición, es muy difícil de conseguir, pero lo que sí tenemos es albúmina recombinante humana, que claro, no es lo mejor, ¿sí? No es lo mejor porque tiene riesgo de anafilaxia. Recuerda que esta albúmina no está hecha para animales, no es de uso veterinario, pero sí nos ha ayudado muchas veces en los pacientes. Además, tomemos en cuenta que un paciente con parvovirus que tiene toda esta alteración, este síndrome de malabsorción, no puede consumir alimentos sólidos o los alimentos que come son muy pobres como para generarle esta mejora en la presión oncótica. Pensemos además también que este paciente tiene alteración hepática que probablemente esté llevando a que no produzca la suficiente cantidad de albúmina y por lo tanto tenga estas deficiencias. Importantísimo medirlo todos los días en el paciente para darle las dosis de albúmina recombinante o si que tienes plasma para mejorar su presión oncótica y evitar así el tema de pérdida de líquidos y edemas. La utilización de antieméticos es parte fundamental en estos casos. Sabemos que este paciente que tiene parvovirus va a tener vómitos, muchos vómitos todo el tiempo, y por lo tanto nos sirve muchísimo que este paciente retenga el alimento y retenga el líquido en el cuerpo. Básicamente manejamos 3 tipos de antiemético. Mi favorito siempre va a ser el Maropitant. Me parece que es el mejor antiemético que se ha creado hasta ahora. No soy tan amante del ondansetron, sin embargo, también tiene cierta utilidad. Se puede utilizar en infusión continua. O sea, el Maropitant tiene su lado muy bueno porque lo puedes utilizar por vía subcutánea o por vía endovenosa, una dosis diaria, y esto te trabaja muy bien a nivel central del paciente y el paciente no tiene náuseas, pero no tiene vómitos, y eso está bastante bueno. El ondansetron lo puedes utilizar por vía endovenosa, se puede utilizar en infusión continua, ahí están las dosis de 0,02 a 0,04 miligramos kilo hora, y una vez que instauras el manejo con ondansetron, el paciente no debería tener más vómitos. En el caso de metoclopramida, es discutible, ¿sí? Es discutible, porque la metoclopramida inicialmente no fue creada como un antiemético, sino que la metoclopramida se encontró una acción antiemética y esta acción antiemética conlleva además elevación de presión arterial
y conlleva además estimular el movimiento intestinal, lo cual es positivo para el paciente, pero la parte de la presión arterial no me parece tan buena idea. Ahora, la acción gastrocinética de la metoclopramida eh, puede tener también su lado malo. Recuerden de que el movimiento intestinal es paradójico, entonces podría ser un predisponente a que el paciente tenga intususcepciones. Entonces hay que usarlo solamente cuando sea muy necesario. De hecho, la utilización de cisaprida o mosaprida me parece que va mejor. ¿Sí? Utilizar metoclopramida no es la mejor idea, ¿sí? Yo creo que la mejor idea es utilizar maropitán y ondansetron en caso que el maropitán no pueda trabajar solo, y cisaprida o mosaprida, porque estos sí tienen un efecto gastrocinético muy bueno, sin necesidad de generar un movimiento tan violento como lo hace la metoclopramida. Utilizar antimicrobianos, sí, sí, por supuesto que sí, pero no por el lado viral, porque sabemos que los virus no responden a antibióticos. Entonces, utilizar antibióticos, sí, porque hay lesiones en vellosidades intestinales, sí, porque hay translocación bacteriana, sí, porque hay bacterias que están inmiscuidas en el asunto como parásitos en el momento de la depleción inmune, bacterias como E. coli, como Clostridium, como Salmonella, que viven normalmente en el tracto gastrointestinal del paciente y que al haber esta depleción de respuesta inmune, al haber toda esta destrucción linfocitaria, estas bacterias, y al haber mucho tejido muerto de por medio, estas bacterias entran a tallar y producen este tema bacteriano, por lo cual se hace importantísimo utilizar antibióticos. No se sugiere utilizar aminoglucósidos debido a que estos pacientes ya tienen un riesgo de injuria renal aguda o tal vez ya estén en una injuria renal aguda pasajera, prerrenal. Entonces, utilizar aminoglucósidos no es una buena idea porque podrías exacerbar el problema renal. Ahora, utilizar quinolonas está bien, es un buen efecto, produce un buen efecto, pero de hecho se sabe que podrían causar alteraciones en el crecimiento de pacientes de crecimiento rápido. Lo mejor es utilizar antimicrobianos betalactámicos como ampicilina, por ejemplo. Entonces se puede utilizar ampicilina en el paciente con parvovirus 2 o 3 veces al día y anda bastante bien. O utilizar cefalosporinas de segunda o tercera generación para manejar estos pacientes con parvovirosis. Esta tabla te da las dosis de lo que el paciente podría recibir, con qué frecuencia. Ahí dice, por ejemplo, ampicilina cada 8 horas de 20 a 40 miligramos endovenoso. Puedes utilizar ampicilina sulbactam de 30 a 50 miligramos cada 6 a 8 horas. Cefovecin, nada, cefovecin no me convence tanto. Cefacictin, enrofloxacino, metronidazol. También podrías utilizar estos antibióticos. El cefovecin dice que cuando el paciente está ya en alta, lo cual, bueno, cefovecin, yo no soy tan creyente del cefovecin en verdad. Ya no, antes sí lo era eh, un amante del cefovecin, ahora ya no tanto. Entonces, creo que utilizar la combinación de antibióticos adecuada me parece una buena idea. De repente, utilizar ampicilina en primera intención y cuando el paciente ya está mejor o ya tiene una alta parcial, podríamos utilizar metronidazol. Parece una buena idea. Por otro lado, la nutrición del paciente es obligatoria. El paciente tiene que alimentarse todos los días y muchas veces este paciente requiere la utilización de sondas de alimentación. En este caso, como sabemos que el paciente va a regresar a la alimentación rápidamente después de sentirse bien, utilizamos sondas nasogástricas. Las sondas nasogástricas tienen como desventajas que son de muy pequeño calibre y te permiten básicamente
pasar dietas semilíquidas, ¿sí? Y estas dietas semilíquidas podemos utilizar dietas de paciente crítico, como el Recover de Royal Canin o el Hills AD, hacerlo un poco más líquido y pasarlo por la sonda, porque esto además le da una nutrición enteral temprana, y esto es importante. El paciente que se comienza a alimentar tempranamente tiene mejor pronóstico de recuperación. Y además la sonda nasogástrica te sirve para para poder hacer aspiración del jugo gástrico. Porque recuerden que este líquido que está en el estómago va a causar dolor. Al pasar por los intestinos va a distender los intestinos y le va a causar dolor al paciente. Entonces, si es que el paciente tiene dolor, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Estos son 3 tipos de líquidos que obtenemos en pacientes con parvovirus. Como vemos, hay diferentes tipos de líquidos. Hay líquidos que son sanguinolentos, otros que son más mucosos, otros que son más biliosos. Y estos líquidos tenemos que retirarlos del estómago, más o menos hacer la aspiración cada 6 o 8 horas, o tal vez menos, o cada 4 o 6 horas, y ecográficamente estar revisando el contenido gástrico todo el tiempo. En este paciente, por ejemplo, se está haciendo la extracción de líquido, que en este caso no es una extracción nasogástrica, sino es otro tipo, es la aspiración de líquido del colon, ¿sí? Y eso se hace con una sonda rectal para también quitarle presión al colon. Para alimentar a un paciente se podría iniciar con el 25% de requerimiento en reposo, el requerimiento energético en reposo, y esta es la fórmula, es 30 por el peso más 70. Entonces, se puede iniciar con el 25% del requerimiento de reposo y irlo aumentando progresivamente. Entonces, si es que el paciente, por ejemplo, pesa 7 kilos o 5 kilos, le toca una latita de Hills AD, le podemos dar un cuartito de lat como alimentación de todo el día para de esa manera poco a poco ir aumentando la ración y que su estómago se acostumbre a tener este volumen nuevamente, ¿no? Porque cuando el paciente tiene varios días en anorexia, pierde volumen en el estómago y por lo tanto se le hace más complicado luego acostumbrarse a tener un gran volumen en el estómago. Eso lo va a llevar al vómito. Es importantísimo, muy importante, que los pacientes que tengan parvovirosis sean desparasitados. ¿Por qué? Porque los parásitos acrecientan el riesgo de muerte del paciente. Entonces, si es que el paciente tiene parásitos intestinales, su riesgo de muerte es mayor. Entonces, es importante que una vez diagnosticado el paciente, sea desparasitado también, de manera que nos quitamos este riesgo. Y además se sabe también que existe la posibilidad de que el paciente parvoviral tenga también coronavirus, ¿sí? Entonces, medir parvovirus y medir coronavirus está bien. Ambos tener el diagnóstico de ambos está bien. Y darle el manejo a ambos está bien. El manejo del corona es muy similar al de parvo, así que es bueno saber si el paciente presenta ambas enfermedades o solo una de ellas y darle el manejo que corresponde para que tenga una mejor sobrevida. Además de eso, se sugiere manejar analgesia en el paciente. El paciente con parvovirus tiene mucho dolor, entonces hay varias estrategias analgésicas. Utilizar opioides agonistas parciales como buterfanol o buprenorfina es una buena idea para que el paciente no tenga dolor abdominal y haya un movimiento intestinal mejor. Si es que hay dolor abdominal agudo, podría haber un aumento de la presión intraabdominal, lo cual impide que haya un funcionamiento más adecuado. Utilizar fentanilo también es una buena idea. El paciente que tiene dolor abdominal agudo, darle fentanilo para evitar este dolor y que su sistema gastrointestinal pueda moverse con libertad. Lo mismo pasa con lidocaína, que también se puede utilizar, y
otra buena opción es hacer el bloqueo del cuadrado lumbar del paciente. Ahora, el bloqueo es algo un poco más complejo, ¿no es cierto? Pero funciona maravillosamente en el paciente. Esta es la guía del manejo del dolor del paciente del año 2022. ¿Y qué hay? ¿Qué pasa en el paciente? Tenemos estímulos álgidos que provocan dolor del paciente, como por ejemplo la tracción, la distensión y el estiramiento. Entonces, a nivel del colon, existe estas tres bases dolorosas: tracción, distensión y estiramiento, lo cual debemos manejar de alguna forma. Darle unas dosis de fentanilo está bien, mantenerlo de repente con una infusión continua de fenta está muy bien. De repente el maropitán tiene ya un leve efecto analgésico visceral, entonces nos va a ayudar. O de repente hacer un bloqueo de cuadrado lumbar. Y esto me parece súper importante. De hecho, si ustedes revisan la bibliografía y revisan las actualizaciones de los laboratorios, van a encontrar que han aparecido unas sondas de vaciado del colon, ¿sí? Para pacientes que tienen diarrea. Y estas sondas de vaciado del colon funcionan básicamente como unas sondas de Foley que se introducen por el recto, por el ano, se infla el balón y esto bloquea la salida de la sonda. Y esto puede ayudar a que el paciente tenga menos dolor. Vean cómo en este paciente que está la sonda rectal se comienza a vaciar el contenido. Al vaciarse el contenido, el paciente tiene menos molestia y por lo tanto menos dolor y se siente mejor más rápido. El uso de omeprazol y protectores gástricos es muy bueno porque de todas maneras va a haber lesiones intestinales y estas lesiones intestinales y gástricas van a causar más fastidio, más dolor y hacer que el manejo de la enfermedad sea más lento. Entonces, este uso de, por ejemplo, sucralfato basado en el estudio de Marx acerca del uso racional de gastroprotectores es algo bastante válido. Probióticos, muy bien, porque hay que repoblar esta flora intestinal, hay que nuevamente tener una flora saludable, es un buen manejo. Los sueros hiperinmunes es dudable, es dudoso su función, ya que darle inmunoglobulinas a un paciente que ya está infectado no tiene mucho sentido. Sabemos que los viruses necesitan tiempo, ¿sí? Más que un apoyo eh, proteico, necesitan tiempo, así que no tiene mucho asidero el uso de sueros hiperinmunes. El trasplante de microbiota fecal, no tengo experiencia en esto, pero según lo que he podido revisar, sí funciona bastante bien. Y básicamente lo que se hace es introducir 10 gramos de heces de paciente sano, diluido en 10 ml de cloruro de sodio, se introducen por el recto y se trasplanta una microbiota fecal saludable. Y esto ocupa todo el espacio de las células de la microbiota que murió o de la microbiota que está de parásito, de manera que podemos tener una recuperación mejor del paciente. Bueno, las vacunas, sabemos que tenemos que vacunar al paciente. Es importantísimo vacunar al paciente de parvovirus. Cuando el paciente tuvo consumo de calostro, hay un anticuerpo que está circulante, que es de la inmunidad pasiva, que está hasta las 12 semanas de vida. Entonces, la vacunación, ¿cuándo iniciarla? Esa es una buena pregunta, porque en teoría tienes interferencia con anticuerpos maternales, pero si utilizamos una bacteria viva modificada, podrías utilizarla desde las 6 semanas y repetirla cada 3 o 4 semanas hasta las 16 semanas de vida. Ahora, la vacuna actual de parvovirus tiene una acción sobre varios tipos celulares, varios tipos virales, varias cepas virales, como el CPV2, el CPV2B, el CPV2C, que es el último de los parvovirus. Y luego, pues hay que vacunar una vez al año al menos y posteriormente cada 3 años. Ahora, por una cuestión legal, en muchos países de Latinoamérica utilizamos vacunas
de rabia anuales. Y estas vacunas de rabia anuales se puede utilizar también una vacuna quíntuple o sextuple durante todo el tiempo que sea necesario. Es importante vacunar a los pacientes, sean jóvenes, sean adultos o sean ancianos. Es muy importante la vacunación. El pronóstico de los pacientes con parvovirus depende muchas veces de la gravedad de los signos clínicos y depende del conteo de células blancas. Si el paciente no responde, por ejemplo, si el paciente está muy leucopénico y que esta leucopenia no cede a ningún manejo, el pronóstico es peor. ¿Sí? Si es que el recuento de linfocitos es de menos de 1000, el pronóstico no es bueno. Si es que no responde a fluidos es porque ya hay sepsis, el pronóstico no es bueno. Pero si es que hay un manejo adecuado de los signos, un manejo adecuado de la bioquímica, nos aseguramos nutrición del paciente, nos aseguramos darle reemplazo de albúmina, nos aseguramos un tratamiento antibiótico adecuado, no a la loca, sino basado en una necesidad del paciente, la supervivencia puede llegar hasta el 90%. Se sabe que el paciente que está más linfopénico y que tiene más hipoalbuminemia, eso está más asociado a mayor tiempo de hospitalización. Entonces, nos conviene diagnosticar pronto. Si el paciente tiene un cuadro gastrointestinal, si es un paciente joven que no tiene vacunas completas o que no tomó leche materna y sea la raza que sea, no necesariamente razas predisponentes y este paciente tiene algún cuadro gastrointestinal, lo mejor de lo mejor es correrle una prueba de BioWard y saber si el paciente tiene o no tiene parvovirus. Así, si lo agarramos pronto, es más probable que lleguemos a este 90%. Entonces, esta enfermedad, ya para terminar, es una de las más virulentas y las más comunes del mundo. Está en todo el mundo. Esta enfermedad no está cerrada a espacios físicos y espacios geográficos. Es endémica, está en todos lados. Y de hecho, se encuentra en los parques y en los fomites por tiempos muy prolongados. Si es que nosotros comenzamos a vacunar pacientes muy pronto, le estamos haciendo un daño en vez de hacerle un beneficio. Entonces hay que utilizar la vacunación a partir de los 45 días de edad, de manera que podemos lograr que, que el paciente tenga mejor perspectiva de vida. Ahora, no considero que sea una buena idea que el paciente sea manejado de manera ambulatoria, no al inicio al menos. Me parece que lo mejor es que una vez diagnosticado el paciente se mantenga en internamiento con monitorización constante, cuidado del paciente constante, de manera que podemos llegar a ese 80 o 90% de sobrevida, que es lo que nos interesa. Bueno, quería contarles que BioWard es una empresa bastante grande, que de hecho está en muchos países del mundo y que auspicia diferentes eh, congresos importantes en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, estuvo en el BMX en Orlando, Florida, en enero que va a estar en Orlando, Florida en enero del 2026. Estará en Río de Janeiro en el Congreso Wasaba que ocurrirá en septiembre de este año, en Bed Show en London en el año 2025, ahora en noviembre, y posteriormente estará en South Korea en octubre del 2025 también. Así que es una empresa con mucho respaldo, es una empresa que nos da y desarrolla eh, pruebas diagnósticas para nosotros, para que nosotros podamos diagnosticar rápidamente, tener un diagnóstico preciso por el bien de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y por favor, si tienen alguna pregunta, estoy listo para responderla.
Doc, entre el chat, Mijael, el doctor Mijael está preguntando que a partir de qué día se detecta el parvovirus mediante el análisis. El parvovirus lo puedes detectar desde el primer signo clínico. De hecho, desde el momento que ocurre la viremia del paciente y esto pasa inmediatamente a las células intestinales, estamos hablando del día 5 a 7 post-infección, ya puedes detectar el virus, aún sin signos clínicos. El doctor Marco González pregunta también que si tiene alguna ventaja el uso de carbón activado. De hecho, los enemas con carbón activado son técnicas que se utilizaron hace muchos años. No me parece una buena idea darle carbón activado por vía oral al paciente. Me parece mejor el enema de carbón activado, porque el enema lo que va a hacer es absorber toxinas bacterianas que se están formando en el colon. Recuerda que tenemos acá dos enemigos, el enemigo viral que está causando la muerte de enterocitos y el enemigo bacteriano que se está aprovechando de este periodo viral. Entonces, absorber las toxinas de esta parte bacteriana es algo que nos interesa mucho porque las toxinas bacterianas pueden causar más alteraciones que nos podrían llevar nuevamente al síndrome de difusión orgánica múltiple. Entonces, sí, tiene utilidad si lo utilizas a manera de enema. Muchas gracias, doctor. Pregunta la doctora Jimena Vargas. ¿Influye la vacunación para la detención del virus en la prueba rápida luego de que el paciente presente cuadro clínico? No, porque la vacunación es primero que es sistémica y la prueba rápida lo que busca es antígeno en heces. Entonces no va a haber choque entre estos. O sea, la vacunación lo que va a generar es inmunidad activa. En cambio, el cuadro viral intestinal, eso no tiene nada que ver con el tema vacunal. Gracias, doctor. Preguntan, ¿recomienda el uso de trimetopin sulfa y loperamida? Loperamida de ninguna manera, porque loperamida inhibe el movimiento intestinal y de hecho este intestino ya está afectado, ya no se está moviendo. Y aparte de eso, es que la diarrea es un medio de defensa del organismo. Entonces, si tienes tejido muerto que está depositado en el intestino del paciente, este tejido tiene que salir. Utilizar loperamida lo que va a hacer es agravar tu cuadro séptico. Sulfatrimetropin, sí, de repente, pero sulfatrimetropin sería no en la fase de ataque del cuadro clínico, sino más bien en la fase de mantenimiento. Podrías utilizarlo si es que lo consideras necesario. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Recomienda usar en conjunto ampicilina más metronidazol? No recomiendo utilizar ambos, recomiendo utilizar primero ampicilina y después metronidazol. Tomando en cuenta que metronidazol es mucho más amigable que la ampicilina. Entonces, primero haces tu tiempo de tratamiento con ampicilina, unos 3 a 5 días, y después manejas metronidazol, que puede ser por vía oral. Gracias, doctor. Pregunta la doctora Nidia Díaz, ¿hasta qué edad se recomienda vacunar a los pacientes? En verdad, doctora, yo considero que la vacunación es importante durante toda la vida del paciente. Porque no solamente por el tema de parvovirus, sino por todas las otras enfermedades vacunables, como leptospirosis, por ejemplo. Yo sí considero que es muy importante vacunar todo el tiempo al paciente, toda la vida del paciente. Gracias, doctor. Pregunta Elvira, ¿hay riesgo de que dé positivo por vacunación reciente del paciente? Ningún riesgo, eso no va a ocurrir. Es distinto la vacunación, que es nuevamente, que es sistémica, y el virus intestinal. Son cosas totalmente distintas.
Gracias. Pregunta Samuel David Monroy Moreno. Me surgió una duda y me disculpo si puede ser una pregunta obvia. Cuando habla de la desparasitación durante la enfermedad, ¿lo hace de acuerdo a cro- coproslo, se me fue Cosmológico. sí, Al estudio de Macroscópico. heces. Ah, copuscópico. coproscópico, Bueno, sí, y que sería. salga el parásito o de manera profiláctica, así no salga nada en el examen? Yo creo que de manera profiláctica, así no salga nada en el examen, es una buena idea desparasitar al paciente. Muchas gracias. Nos pregunta Karina, si tuviera un paciente que se vacuna hoy y mañana comienza con los signos clínicos, ¿la vacuna me va a dar un positivo a la enfermedad? No, la vacuna no te va a dar un positivo a la enfermedad. Si el paciente se vacunó hoy día y mañana tiene signos clínicos, quiere decir que tiene un tiempo de incubación de por lo menos 10 días hacia atrás. Gracias. Nos pregunta Carlos Escorcia Orozco, ¿la nistatina nos podría ayudar? La nistatina es un antifúngico, si no me equivoco. Si no me equivoco, no en realidad, no tendría por qué actuar sobre esto. Gracias. Pregunta Diego Paucar, ¿recomienda usar iosina? Iosina como parte del manejo del dolor, sí, si es que fuera necesario, pero si ya estás tratando, por ejemplo, si es que tú tienes un paciente que tiene una infusión continua de fentanilo y que además recibió una dosis de buprenorfina y que tiene un bloqueo lumbar, no la iosina le va a hacer cosquillas, ya es insuficiente, o sea, ya no es necesaria. Estamos hablando de protocolos analgésicos mucho más potentes. Muchas gracias, doctor. Carmen Echevarri nos pregunta, como toda patología intestinal, hay un estrés oxidativo, liberación de radicales libres y más inflamación. ¿Qué experiencia o sabe de algún estudio sobre el uso del glutatión oral o Ganoderma lucio? Ganoderma, mira, en verdad no creo en el ganoderma. Ya, el ganoderma es un hongo que se supone que actúa sobre el estrés oxidativo del paciente y bla, 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 pero yo no creo en eso. Glutatión, no tengo ninguna experiencia, no tengo ninguna información sobre eso, pero sí sobre el uso de acetilcisteína como barredor de radicales libres. Puedes incluirlo dentro del protocolo de tratamiento, 15 miligramos kilo cada 8 o 12 horas. Te ayuda a eliminar radicales libres del paciente. Y tal vez vitamina E dentro del protocolo oral, cuando sea el momento que el paciente ya pueda consumir, porque ese es un excelente antioxidante. Gracias, doctor. Pregunta Ángela Vilches. Buenas noches, doctor. ¿Qué opina sobre el suero hiperinmune contra parvovirus? Opino que no tiene mucho asidero. O sea, lo que pasa es que no hay muchos estudios bien centrados sobre el tema. En teoría funciona, en la práctica yo nunca he visto que funcione. Me parece que nuestros pacientes no son para que nosotros probemos. Nuestros pacientes son seres que ya están en el cuadro clínico y debemos basarnos en evidencia. Y la evidencia del suero hiperinmune no existe mucha información sobre esto. Creo que no vale la pena porque, como les dije en la plática, pues el paciente ya está infectado, ya tiene el problema. De repente, de manera preventiva, sí, el suero hiperinmune te podría ayudar, pero no cuando estás en el problema, ¿sí? Hace muchos años hubo una corriente de lo que hacían era darle vacunas endovenosas al paciente sin ningún asidero. Y de hecho decían que funcionaba, pero es que no tienes ningún asidero biológico para esto. Entonces me parece que el suero hiperinmune va por ese mismo camino, no es algo que esté comprobado. Vale, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Ayuda el uso de transfusión de sangre? Por supuesto, si es que el paciente lo necesita. Si es que el paciente tiene una anemia severa, con un hematocrito muy bajo, con una hemoglobina de menos de 5, un hematocrito de 15, 17,
considera la transfusión sanguínea, vale la pena hacerla. Gracias. ¿Recomienda que la vacunación con la vacuna hexavalente sea anual o cada 3 años? Yo la recomiendo anual, aunque las guías del WhatsApp sobre vacunación te indican de que debería ser cada 3 años. Yo creo que por un tema legal que tenemos en Latinoamérica, por lo menos en muchos países de Latinoamérica, estamos obligados a vacunar anualmente. Me parece que eso es lo mejor. O sea, la vacuna anual es de rabia, es obligatoria. Pero yo creo que vacunar anualmente a nuestros pacientes es una buena estrategia. Y en caso de leptospirosis es vacunarlo 2 veces al año. Gracias. Pregunta, ¿cuál podría ser el probiótico a elección? Es que el probiótico elección depende. A elección no, creo que no podría darte un probiótico elección. Cada línea probiótica es distinta, ¿no es cierto? Hay lactobacilos, hay enterobacilos, enterococos, etcétera, etcétera. Yo creo que todos son buenos. De hecho, bueno, yo me dedico mucho a la parte renal y todos los probióticos están bien para fortalecer la flora bacteriana del colon. Entonces, yo creo que todos están bien, todos están probados. Los lactobacilos son maravillosos. Podemos utilizar los líquidos estos tipo enterogermina, podemos utilizar las cápsulas de probióticos, podemos usar el NutraPro. Hay muchos tipos de probióticos. Yo creo que todos funcionan bastante bien. Muchas gracias, doctor. Pregunta Elvira, ¿después de cuánto tiempo podemos vacunar al paciente que fue positivo a parvo? Yo diría que por lo menos 30 días después de salir del cuadro clínico. Muchas gracias. Pregunta Mijaela Laburda, ¿cuánto tiempo después de una infección por parvovirus en un cachorro, este queda inmunizado? ¿Cuánto tiempo luego de la infección por parvovirus debe vacunarse un perro? Mira, esto de la inmunización post-infección es algo no establecido, ¿sí? Porque depende también de la respuesta inmune del paciente. Yo creo que no hay que confiarse de ella. Yo creo que lo mejor es recurrir a la vacunación un mes después de haber salido el cuadro clínico. Gracias. ¿Y cuánto tiempo luego de la infección por parvovirus debe vacunarse un perro? Nuevamente, 30 días después de haber salido el cuadro clínico. Gracias. Nos pregunta Valentina Gallego, ¿recomienda el uso de interferón para mejorar? Omega o tau interferón, me parece que sí, o sea, está bien, es mejorar la respuesta inmune, pero ya el paciente está complejo, entonces ya el paciente está dañado en la respuesta inmunológica. Utilizar interferón podría ayudar, sí, pero no va a hacer que la sobrevida aumente. Lo que aumenta la sobrevida es la alimentación del paciente, el cuidado antibiótico, salir de la sepsis, evitar la síndrome de disfunción orgánica múltiple. Eso mejora la sobrevida del paciente. Muchas gracias. Preguntan, ¿el uso de medicamentos como el tramadol se podría? El tramadol, bueno, es un opioide, debería funcionar bien, pero lo que pasa es que las guías de manejo del dolor de WhatsApp año 2023 indican que no, pero también depende de la experiencia de cada uno. Basado en las guías, dice que no. Ok. Nos pregunta Paula Nicole Contreras, ¿cree que es necesario realizar una prueba de la enfermedad antes de poner las vacunas anuales? No es necesario porque el paciente que esté inmunizado va a tener inmunización por largo tiempo. Entonces, si al inicio te sugieren hacer inmunización una vez al año, luego te dicen que hacerlo cada 3 años, entonces no tiene sentido hacer pruebas pre-vacunación. Gracias. Pregunta Mijael Alaurda. ¿Cada cuánto recomienda la lidocaína intraabdominal como método analgésico? La lidocaína intraabdominal, eh,
No es lidocaína intraabdominal, es lidocaína endovenosa. Y eso es para manejo del dolor sistémico. Efectivamente es extraño, ¿no? Pero esa es la razón de por qué utilizar lidocaína. Es para manejo del dolor. No es para manejo del dolor sistémico, no intraabdominal. Ahora, si O- hubiera manejo de lidocaína o algún analgésico abdominal directo, sería bupivacaína. Y la bupivacaína se utiliza por medio de sondas, de, de- de sondas abdominales, y se debe colocar cada 4 a 6 horas. Muchas gracias. Pregunta Johan Rubio. Me gustaría saber si debo tener algún tipo de precaución o algo que agregar o resaltar para pacientes geriátricos que adquieran esta enfermedad. De hecho, en pacientes geriátricos sí hay un punto que es importante, y es que básicamente el paciente geriátrico ya tiene enfermedades crónicas, como por ejemplo una enfermedad renal crónica o una insuficiencia hepática crónica o una pancreatitis crónica o una cardiopatía crónica. Entonces, en estos pacientes geriátricos que adquieren el parvovirus canino, tienes que fijarte además en toda la alteración crónica previa a la enfermedad. Para esto es importantísimo tener un control consecutivo de la bioquímica sanguínea y la hematología y la ecografía del paciente, para saber dónde están sus alteraciones crónicas, para tenerles más cuidado si es que tuviera la enfermedad, que ojalá que no ocurriera. Gracias. Nos preguntan, ¿recomienda algún inmunoestimulante para mejorar la leucopenia severa? Ninguno, ninguno. Sé que hay reportes de la utilización de... Ay, ¿cómo se llama este? Ay, son unas inyecciones que se utilizan en pacientes que tienen cáncer para mejorar la respuesta inmune, que se pone por vía subcutánea y mejora la producción de granulocitos. Pero en verdad no hay ninguna sugerencia de eso. No es algo que esté probado. Gracias. Nos pregunta Madeleine. Buenas noches. ¿Con cuánto tiempo de insaturado el tratamiento con fluidoterapia recomienda poner la sonda nasogástrica? Una vez que has recuperado el equilibrio hidroelectrolítico del paciente, que el paciente ya está hidratado nuevamente, ya puedes comenzar a colocar tus sondas, porque el agua que tú vas a introducir por vía endovenosa en el paciente también va a irse al estómago y a los intestinos. Entonces, necesitas colocar esta sonda nasogástrica para vaciar el estómago y comenzar nutrición temprana. Gracias. Nos pregunta Cristian Leiva. Buenas noches, doctor. Hablando del uso de analgésicos, al no tener la posibilidad de manejar butorfanol o fentanilo, ¿qué opina del uso de dipirona? Dipirona me parece una buena opción si no tienes todo lo además, todo lo otro, ¿no? Sí, está bien, la cosa es manejar el dolor, pero en ese caso, por ejemplo, creo que lo mejor sería hacer un bloqueo abdominal. Gracias. Pregunta Nidia Díaz. ¿Qué opina sobre el uso de tramadol en casos de parvovirus? Ya lo habíamos dicho, yo Ujú. creo que sí sirve, pero WhatsApp dice que no. Ok. Pregunta Mijaela Laburda. ¿Consideraría el uso de eritropoyetina? Sí, por Eritroproyectina. supuesto, en caso de que el paciente tenga una anemia no regenerativa. Sin embargo, hemos visto en los casos que reportamos que el paciente tiene una anemia regenerativa. Entonces, solamente en caso de no regenerativa, utilizaríamos eritropoyetina. Gracias. Tenemos, ¿qué inmunoestimulante podría utilizarse para incrementar el recuento de leucocitos? Ningún inmunoestimulante va a funcionar debido a que lo que está dañado es la médula ósea. Y esta médula ósea tiene que recuperarse. Ok. Pregunta, ya que ayuda a la transfusión de sangre, pregunta el doctor Marcelo Cañete, ya que ayuda a la transfusión de sangre, ¿podemos usar algún hemostático en inyectable
y cuál recomienda? Lo que pasa es que el hemostático, por ejemplo, el disinone, ¿no? O el ácido tranexámico, no van a frenar esta hemorragia, ya que no es una hemorragia activa, es básicamente la muerte celular. Ese tejido está muerto y tiene que salir. Entonces, utilizar, no sé, un ácido tranexámico, no te va a frenar esto. Eso no es una hemorragia como tal. Esta sangre que el paciente está perdiéndola básicamente porque hay un recambio celular intestinal. Ok, nos pregunta Edgar Galeano. Buenas noches, doctor. ¿Qué opina del trasplante de microbiota fecal? ¿Es factible como apoyo? Sí, por supuesto que sí. De hecho lo mencionamos, 10 gramos de heces de algún paciente sano, no parasitado, que no tenga coronavirus, etcétera. 10 gramos de heces diluidos en 10 ml de cloruro de sodio se introducen por una sonda a través del recto y eso pues ayuda muchísimo a mejorar la población bacteriana del paciente. Nos pregunta Nelson David Hernández. Doctor, ¿cuál es el calendario de vacunación recomendado para el parvovirus canino? A comenzar a los 45 días de edad y luego revacunar cada 3 semanas o cada 4 semanas hasta más o menos los 4 meses de edad. Ok. Nos preguntan, ¿se recomienda el uso de estimulantes del apetito como miltazapina en esos pacientes? La mirtazapina no funciona tan bien en perros, de hecho funciona mucho mejor en gatos. Creo que no es necesario, me parece que alimentarlo por vía sonda es lo más adecuado. Gracias. Nos preguntan, en gatos, para manejo del dolor, en vez de lidocaína por goteo, ¿cuál podríamos utilizar? Parvovirus no le da a gatos, o sea, les da panleucopenia, pero la panleucopenia es distinta. Podrías Mm, utilizar, en vez de lidocaína, podrías utilizar tranquilamente fentanilo. Gracias. Nos preguntan, ¿qué opina de la utilización de la domperidona como gastrocinético en pacientes con parvovirus? Mm, no tengo experiencia, me parece que la domperidona es una droga bastante antigua. No he tenido experiencia en ella, tampoco la tengo a disposición en mi país. Y no podría darte una opinión sobre eso, en verdad. Muchas gracias, doctor. Pregunta Valentina Gallego. ¿Durante cuánto tiempo se puede hacer infusión de ondansetron? Durante el tiempo que sea necesario. De hecho hablamos de varios días, dependiendo del cuadro emético, ¿no? O sea, pero yo sí creo, por ejemplo, que el maropitán funciona maravillosamente. Entonces, puedes usar antieméticos por varios días, ¿no? 3, 4, 5 días, los días que sean necesarios, hasta que el paciente pueda aguantar la alimentación por él mismo. Gracias. Doctor, el doctor Marcelo Cañete pregunta si ha tenido en algún caso parvo y erliquia juntos. Todo es posible, doctor Marcelo, todo es posible. De hecho, de hecho, nosotros tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, injuria renal aguda, que tienen parvo, que tienen Ehrlichia, anaplasma, y además tienen leptospira, y además tienen pielonefritis. O sea, todo es posible, todo puede venirse junto al mismo tiempo. Gracias. Pregunta Joseph Santiago Cortés. ¿Cómo se puede tratar un canino gestante con parvovirosis? Dios no lo permita, Dios no lo permita, pero el tratamiento es el mismo. En ese caso, tendrías que tener como prioridad el manejo de la hembra gestante, no tanto así de los cachorros. Gracias. Nos pregunta Nidia Díaz. ¿Qué opina sobre el uso de la ciclovir? La ciclovir no está aprobado, a pesar que es un antiviral, no está aprobado su utilización, ni su función, ni en parvovirus, ni en distemper. En realidad en ningún tipo bueno, solamente en herpes virus en felinos, ¿no? Pero ningún tipo de enfermedad en caninos está aprobado. Gracias.
Mijael Alaburda pregunta, ¿qué porcentaje de efectividad tiene el test rápido? ¿Pueden haber falsos negativos o positivos? Falsos positivos es muy poco probable. Falsos negativos podría ocurrir, pero es muy raro, porque el principio del test rápido está basado en la presencia de antígenos. Entonces, si es que la carga es muy baja, tal vez podría darte un falso negativo, pero en verdad creo que es muy poco probable. Gracias, doctor. Angie, tienes una pregunta. Buenas noches, Doc. Tengo dos. Una, me dicen que si el alfa-glucano butirogénico podría ser una opción para ayudar a la recuperación del epitelio intestinal en el paciente que está cursando la enfermedad. No conozco la droga, no lo he escuchado nunca, en verdad. Listo. Doc, tengo otra pregunta. Esta sí es de algo que se maneja, que pasa en campo y es, hay médicos que están utilizando o aplicando ácido hipocloroso con agua super electrolizada, aquí en el país se llama Betisur, vía endovenosa para pacientes con parvovirus. No sé si lo has manejado o has escuchado al respecto de este Me tratamiento. parece que es bastante peligroso eso. Me parece que es bastante peligroso. O sea, le estás haciendo un cambio del pH plasmático al paciente que ya de por sí está alterado. Este, hay buenas ideas siempre en el mundo que no terminan siendo la mejor opción. Me parece que basarnos en evidencia clínica, en estudios que están reportados, etcétera, es lo mejor. Eh, no creo que utilizar ácido hipocloroso endovenoso sea una buena idea. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Gracias a todos los asistentes al webinar. Espero que haya sido muy interesante. Cualquier cosa, inquietudes, nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales que se están manejando con los representantes de ventas. Estamos presentes para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Una feliz noche y un buen día, Alex y todo el equipo en Taiwán. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y nos estamos comunicando. Gracias. Buenas noches. Thank you.